Un gusto encontrarnos nuevamente, señores oficiales. Cordiales saludos. Vamos a continuar con nuestras jornadas de historia. Estábamos viendo lo que ocurría durante la Segunda Guerra Mundial en el Teatro del Pacífico y avanzamos poco a poco en este proceso de la guerra. Con la expansión japonesa llegamos hasta el ataque a Pearl Harbor, lo que significó el primer ataque, las circunstancias que se dieron, los daños que causaron, en fin. Y vimos también que habían perdido algunas unidades importantes, sus aliados, los británicos, en la entrada del mar Mediterráneo, en las islas de Java y Sumatra particularmente, que ya vamos a llegar para allá, en la batalla de Java, que vamos a dar de ver en esta clase. Bien, vamos a continuar el día de hoy y vamos a ver lo que es empieza la reacción aliada después de la expansión japonesa. Vamos a completar con esta información. En el Océano Índico predominaban sobre todo ingleses y daneses, y holandeses, y se formó por parte de las propias Naciones Unidas un grupo de los aliados que eran Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Soviética y China, ¿sí? Y formaron una organización naval en la que intervino también Holanda, y lo llamaron el Abdacom. Estas fuerzas que tenían un mando que no conocía a sus gentes, porque era un comandante de varias fuerzas de varios países con doctrinas no precisamente exactas, no tuvieron una unidad de mando, y eso facilitó la acción que vamos a ver luego del Japón y la destrucción del Abdacom, que tuvo que rendirse, y fue una pérdida muy severa que tuvieron los ingleses. Estas fuerzas que perdieron en la batalla del mar de Java, que vamos a ver, determinó asimismo uno de los triunfos más importantes para Japón en su expansión. En el mar de Java, si vemos hacia el sur de Asia, en la entrada del Océano Índico están, ¿no?, pues Singapur, un saliente de ahí, del final de la Indochina. Aparece la isla de Sumatra, la isla de Java, todo lo que es Indonesia. Y por ahí estaban las fuerzas aliadas. Los japoneses les derrotaron tremendamente. Después de Pearl Harbor, los estadounidenses no se quedaron cruzados de brazos y prepararon, con el visto bueno desde el presidente Franklin Delano Roosevelt, hay que darles a los japoneses de su propia medicina. Y empezaron a generar planificaciones que determinaron una incursión que se llama la incursión Doolittle. Y se llama incursión Doolittle porque estuvo al mando un coronel de ese apellido, que luego ascendió a general, y no solo que ascendió a general después, sino que en 1985, si la memoria no me es infiel, en el gobierno de Ronald Reagan, le ascendieron a general de 4 estrellas, ya retirado, por supuesto, ¿no?, pero en los ascensos honoríficos, sobre la base de los antecedentes de los extraordinarios servicios prestados. Bien, ¿qué pasó en el mar de Java? Esta diapositiva nos muestra un mapa que estamos un poco... Aquí aparece, si ven que dice Java, es la isla de Java, la isla de... Veamos si prende el puntero. Eso. Entonces, la isla de Sumatra está ligeramente hacia el noroccidente, ¿no? Y todo esto es Indonesia. Aquí es donde estaban mal defendidas por esta mala organización del Abdacom, ¿no? Las islas neerlandesas que eran en ese tiempo, ¿no? Y el comando lo tenía un almirante neerlandés precisamente, holandés le decían en aquella época, pero no fueron capaces de sostenerle y tuvieron realmente severas bajas en estas acciones, en las que los japoneses les dieron varias lecciones de mucha índole, ¿no? Empezamos por desventajas tácticas que empezaron, ¿no? Querían seguir utilizando los cañones que ya no hacían nada contra la aviación embarcada. Entonces los aviones que venían en oleadas por parte de los japoneses, bien empleados, mejor desarrollados desde el punto de vista táctico, con una proyección estratégica, pudieron tener desde varias millas a la distancia un ataque certero
y haciendo realmente muchos daños. Los aliados no tenían aviones de reconocimiento, fallas de lo que es los procedimientos. Y no solo que tenían pocos aviones de reconocimiento y no tuvieron casi ninguno, sino como nos dice en esta siguiente lámina, ¿no? Ellos enviaron sus aviones, los cazas y los bombarderos, ¿no? Los cazas y los bombarderos mandaron como aviones de reconocimiento para hacer exploración aeromarítima, sin haberlos empleado como correspondía para atacar a las fuerzas de desembarco, las fuerzas que venían de los japoneses. Todos estos errores de mando, de táctica, de mal empleo de medios, determinó el desastroso resultado que tuvieron, y los japoneses ocuparon todas estas islas, completando un poco el perímetro de seguridad que ellos se habían establecido hacia el sur desde sus islas centrales, ¿no? Entonces hacia el sur de Japón es el perímetro que querían tenerlos ellos bajo su mando, parte de estos espacios de seguridad. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver ahora un video de lo que fue la operación Doolittle. Les decía, la operación Doolittle, que fue ese bombardeo que hicieron en Tokio desde 1200 kilómetros lejos de Tokio. Salieron desde un portaaviones bombarderos. Los japoneses no se esperaban que tengan estas capacidades los americanos, sin embargo les sorprendieron y tuvieron un gran resultado. Ahí les dejo con el video, señores oficiales. Hola. El 2 de abril de 1942, a las 8:48 de la mañana, salió de San Francisco la Task Force 18, creada alrededor del portaaviones Hornet. Y lo interesante es que sobre la cubierta de vuelo de ese barco se hallaban 16 bombarderos B-25 del ejército estadounidense. Parecía que el Hornet iba a realizar una misión de rutina de transferencia de bombarderos del ejército a alguna base avanzada estadounidense en el Océano Pacífico, algo que sucedía con cierta regularidad. Días más tarde, al norte de Hawái, la TF-18 se unió a la TF-16, esta creada alrededor del portaaviones Enterprise. Ahora la fuerza combinada de barcos tenía a 2 grandes portaaviones de flota, a 3 cruceros pesados, un crucero ligero, 8 destructores y 2 petroleros. Y todos ellos continuaron con su viaje hacia el noroeste. Al mediodía del 17 de abril, los petroleros del grupo le dieron combustible a los barcos de mayor calado. Y luego aquellos petroleros y los destructores dieron media vuelta y se retiraron hacia el este. Mientras tanto, los portaaviones y los cruceros aumentaron su velocidad hasta 20 nudos y se lanzaron hacia su objetivo, las islas del Japón. Bueno, retrocedamos un poco en el tiempo. Ya desde el 21 de diciembre de 1941, el presidente Roosevelt de los Estados Unidos le había sugerido a sus líderes militares efectuar lo más pronto posible un ataque aéreo contra el Japón. Roosevelt simplemente quería una victoria moral para el pueblo y la tropa estadounidense tras el ataque que ellos habían sufrido contra Pearl Harbor. Entonces, el 10 de enero de 1942 fue presentada la propuesta de realizar un ataque contra el Japón usando bombarderos bimotores B-25 del ejército que despegarían desde un portaaviones. Luego, el 3 de febrero, se comprobó que sí era posible hacerlo cuando un bombardero B-25 despegó del portaaviones Hornet. Entonces el plan fue autorizado. Así, cuando todo estuvo preparado, los barcos partieron. Durante todo el viaje no hubo un solo contratiempo. Y ya para la mañana del 18 de abril, aquella poderosa vanguardia se hallaba a 1200 kilómetros del Japón. En los barcos estadounidenses, la tensión aumentaba porque el sol ya había salido y con cada minuto que pasaba, ellos estaban cada vez más cerca del territorio enemigo. Y entonces sucedió.
En un barco de escolta estadounidense que se hallaba en el perímetro exterior, se logró distinguir la silueta de un pequeño barco japonés. Eran las 7:38 horas de la mañana de aquel día. Lo que los estadounidenses no sabían es que los japoneses habían establecido una extensa línea de patrullaje a la inusual distancia de 1200 kilómetros del Japón. Y en este momento, ellos se habían topado con uno de esos barcos. Toda máquina del escolta estadounidense cerró la distancia y pronto hundió a aquel pequeño barco de patrullaje con el fuego de su artillería. Pero ya era demasiado tarde. Los marineros japoneses ya habían transmitido una señal de alarma. La Vanguardia había sido descubierta mucho antes de lo esperado. La señal de alarma viajó por el éter con la velocidad del rayo, y en cuestión de minutos oficiales en los cuarteles generales imperiales recibieron el mensaje. Portaaviones estadounidenses se acercaban, y de inmediato la maquinaria militar japonesa se puso a trabajar. A los pilotos de los escuadrones del ejército y de la marina imperial que tenían que defender a la metrópoli se les puso bajo alerta para lanzarse al combate tan pronto como el enemigo estuviera más cerca. Y eso no es todo. Del puerto de Yokosuka pronto partieron varios cruceros pesados, y del puerto de Nagasaki partieron 4 acorazados. Incluso los barcos de la Vanguardia de Nagumo, que en este momento estaban regresando hacia el Japón luego de su ataque en el Océano Índico, recibieron la orden de cambiar de rumbo para interceptar y atacar al enemigo tan pronto como fuera posible. Así, gracias al sacrificio de su nave de patrullaje, los japoneses habían podido reaccionar de inmediato a la súbita aparición de los barcos estadounidenses. Pero también los estadounidenses reaccionaron. Sus operadores de radio también captaron el mensaje cifrado japonés. Aquel mensaje solo podía ser un mensaje de alarma. Entonces el comandante de la Vanguardia estadounidense dio la orden de incrementar al máximo la velocidad de sus barcos, para así cerrar lo más pronto posible las distancias a la costa del Japón. Pero con cada minuto que pasaba, los japoneses continuaban preparándose para combatir. Así, tras media hora de viaje a toda velocidad, aquel comandante tomó otra decisión. Simplemente no podía arriesgarse a perder a sus 2 grandes portaaviones de flota. Y aun cuando en ese momento se hallaba aún a poco más de 1100 kilómetros del Japón, decidió lanzar a sus bombarderos al aire. Eran las 0800 horas. Hornet colocó su proa contra el viento, y a las 8:24 horas, uno tras otro sus bombarderos despegaron. Luego, mientras los 16 bombarderos se perdían en el horizonte, de inmediato los barcos dieron media vuelta y se alejaron hacia el este. 6 horas más tarde, los 16 bombarderos arribaron por separado a la costa del Japón y se lanzaron contra sus objetivos. 10 tenían que atacar a Tokio, 3 tenían que atacar a Yokohama, 2 a Nagoya y 1 a Kobe. Y esos aviones tomaron por sorpresa a los defensores, porque desde un principio los japoneses esperaban que fuera un ataque aéreo con aviones monomotores de corto radio de acción. Por esa razón esperaban que el ataque aéreo estadounidense aconteciera al día siguiente, 19 de abril. En segundo lugar, los japoneses fueron tomados por sorpresa porque los pocos cazas que habían alzado el vuelo se les ordenó patrullar a gran altura, mientras que los bombarderos estadounidenses realizaron su vuelo de aproximación y sus ataques viajando a muy baja altura. El fuego antiaéreo contra los bombarderos solo fue esporádico, y solo algunos cazas se lanzaron a interceptarlos. Simplemente no fue suficiente. Todos los bombarderos se lanzaron al ataque. Sus bombas cayeron sobre varias ciudades, y luego los aviones se alejaron. 15 de los 16 bombarderos partieron hacia el suroeste, rumbo a China, mientras que el último bombardero partió hacia la Unión Soviética. El famoso ataque del teniente coronel Doolittle había concluido. Bueno, hemos llegado al final de otro video, y seamos abundantemente claros. El daño físico que causaron los 16 bombarderos medianos estadounidenses equipados con un puñado de bombas fue mínimo, pero el daño psicológico
fue enorme. La recriminación hacia los mandos imperiales fue vasta. Los comandantes del ejército fueron amonestados por solo haber colocado ese día un mínimo de cazas en el aire. Los pocos cazas que habían alzado el vuelo habían estado en el lugar equivocado. Mientras que los oficiales de la Marina Imperial sintieron aún más el peso de la afrenta, porque desde el inicio de la guerra ellos habían prometido que las islas del Japón jamás serían atacadas por sus enemigos. Pero ahora, una fuerza de portaaviones estadounidenses había llegado a atacarles, y aquellos barcos se habían retirado de la zona sin sufrir daño alguno. El ataque contra la cuna del imperio tenía que ser vengado inmediatamente. Ahora bien, previo a este acontecimiento, por varias semanas el alto mando de la Marina Imperial había debatido entre lanzar o no la operación de invasión contra Midway. El ataque contra Midway era una misión arriesgada. Los pros y los contras de la misión habían sido discutidos acaloradamente. Pero ahora que se había sufrido el ataque contra la metrópoli, las voces de precaución fueron calladas y se tomó la decisión de lanzar la operación tan pronto como fuera posible hacerlo. La flota estadounidense tenía que ser destruida. Pero bueno, lo que sucedió a continuación en la batalla de Midway fue un enorme desastre para el Japón. Lo demás es historia. Bueno, espero que este video les haya gustado. Y si les gustó, Muy bien, señores oficiales. Cosas que tenemos que ver aquí y hasta curiosidades. Si nosotros imaginamos Hola. el mapa del Japón, está cercano a Rusia, comparando con la inmensidad del océano Pacífico. Los aviones salieron desde los portaaviones a 1200 kilómetros, iban solo con boletos de ida, no tenían la capacidad de regresar a los portaaviones. Es más, los portaaviones, una vez que les lanzaron, se dieron la media vuelta y se fueron. La idea era que ellos hagan lo que finalmente intentaron hacer: atacar Japón e ir a aterrizar en aeropuertos, en ciudades rusas. Esa era la idea original. ¿Estaban en guerra acaso Rusia contra Japón? Si nosotros vemos los contendientes de la Segunda Guerra Mundial, Japón era parte del eje y Rusia era parte de los aliados. Definitivamente estaban en guerra. Pero como tenían los antecedentes de la guerra ruso-japonesa y no querían agitar el avispero por su sector para que no se les vengan por encima los japoneses en el sector del Pacífico y mantener ellos suficientes recursos para atender el problema que tenían por el lado de Alemania, no quisieron comprometerse y no les permitieron que aterricen allá los aviones americanos. Por eso tuvieron que irse para China. En esta ocasión casi todos los aviones se destruyeron, los bombarderos casi todos se destruyeron, y cuando después de quedar prisionero como quedó después de haber aterrizado, se llama aterrizar eso, ¿no?, en campos arroceros en China, fue tomado prisionero el coronel Doolittle, y cuando regresó y él esperaba que le castiguen porque perdió todos sus bombarderos, fue condecorado por ser un héroe de guerra. Y de ahí aquello que ya les comenté yo de su ascenso, y su ascenso muy posterior a general de 4 estrellas. Bien, la expansión que habían conseguido los japoneses no era suficiente para ellos. Vieron que se sentían vulnerables, les cayeron justamente en sus propias ciudades. Tokio, entre otras, fue bombardeada. Y dijeron, el cerco de seguridad tiene que ser mayor. Y ahí está precisamente lo que tenemos que irnos hasta Midway. Esa fue la razón por la que se precipitaron para allá. Y para poder hacer eso tenían que ir haciendo un cerco de seguridad mayor. Y pensaron en Port Moresby. Esta operación MO que decían, ¿no? Port Moresby es la capital de Papúa Nueva Guinea, que aparece, pongamos otra vez el puntero, exacto. Entonces aquí está, ¿no?, Port Moresby. Y tenían que venir acá porque de allí era lo que querían, proyectar el poder militar hacia Australia. Aquí está Australia. Querían proyectar allá. Y ellos estaban en Rabaul, una ciudad que queda acá al norte en las Islas Salomón. Y claro, empezaron a hacer la operación de Port Moresby
con todo los vigor que querían, y eso les condujo a la batalla del Mar del Coral, que es la primera batalla que se luchó entre portaaviones. Esta batalla contra Pons Moresby, este ataque a Pons Moresby no fue conseguido con el éxito que ellos esperaban, se perdieron muchas vidas por allá y no consiguieron, lograron evitar que esto se produzca los australianos y los americanos, y mantuvieron las comunicaciones expeditas, aunque sea por el sur del Océano Pacífico, desde Estados Unidos hacia Australia. Pero bien, en los 6 meses después de Pearl Harbor, hubo muchísimos intentos y daños que le causaron a las fuerzas americanas, ¿no? Aquí aparecen la cantidad de acorazados y los portaaviones que tenían destruidos y que tenían los japoneses previstos para poder ganar dentro de su espacio vital que llamaban, ¿no? Ese cerco de seguridad que querían hacer con todas estas islas, ¿no? Que hay allí, la sucesión, las Carolinas, las Marshall, las Gilbert, las Islas Salomón, en fin. Entonces, todo esto iba a ser ese anillo de seguridad que tenían, pero como ya empezaron a frenarles también los aliados, porque llegó al final de su expansión, el grupo Abda, que ya les dijimos hace un momento, ¿no es cierto?, el Abdacom, que tuvieron en la entrada, aquí aparece más o menos, no, aquí esta vez, sí, claro, aquí aparece Sumatra, Java, y todo lo que es Indonesia. Entonces aquí fue donde se destruyó esa fuerza de Abdacom. Y el espacio vital, señalan estas líneas que aparecen por aquí, que es lo que querían, y con esto conseguían ellos tener el suministro de petróleo que vendían desde todas estas islas neerlandesas y todo lo que es estas islas del sur, y desde Indochina, todo lo que es Vietnam ahora. Entonces ellos querían tener no es que querían, necesitaban como espacios indispensables. La reacción aliada empezó, y poco a poco, como aparece un poco en este mapa, ¿no?, las islas y esos atolones pequeños que iban de salto en salto, de brinco en brinco, con unos costos enormes en medios y en vidas. Pero iba a ser una reacción que poco a poco iba, ¿no?, el bombardeo en las Islas Marshall, como dice aquí, en la isla Wake, que creo que está un poco más adelante, si la memoria no me es infiel. Sí. Aquí está la isla Wake. Miren, en la fotografía de acá abajo, aunque yo le estoy tapando un poco, es realmente una toma de Google Maps, una toma aérea, ¿no?, ya real. Este es un atolón, y todo eso aquí con pantanoso, cienagoso, ¿no? Y realmente lo que es de tierra es solamente aquí una U aproximada. Tienen un campo de aviación aquí, pero una situación, una posición estratégica. Vean la distancia que hay desde Wake hasta Filipinas o hasta las islas del Japón. Esta misma distancia hay entre Wake y lo que sería las islas Hawái. Y en la mitad de Hawái y la isla de Wake queda la isla de Midway. Para que vean la grandeza. Yo espero que ustedes hayan ya hecho los mapas y tengan una idea más clara del escenario geográfico, si no, poco van a entender. Pero allí fueron a atacar. Y en la isla de Wake, que era un punto para poder tener de referencia de la proyección de aviones o para repostar ahí los submarinos, fue un punto que los japoneses recién dieron su brazo a torcer y se liberó recién al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pero continuemos viendo algunas cosas más en el Teatro del Pacífico, ¿no? Entonces intentaron los japoneses ataques sobre Port Moresby. Y esto, como no consiguieron hacerlo y fueron rechazados ahí de Port Moresby, que es la Papúa Nueva Guinea acá, se fueron hacia la isla Salomón y llegaron a combatir acá en las Islas Salomón en la batalla de Guadalcanal. La campaña de Guadalcanal, que hemos oído muchísimo sobre esto, la campaña de Guadalcanal duró 6 meses, 6 meses de un infierno verde, le llamaban ahí, por el calor y todas las circunstancias que vivieron los soldados americanos, pero les tocó vivir aquello. Entonces, esta campaña en Guadalcanal fue muy cruenta, muy dura, pero les sirvió muchísimo para poder proyectar el poder militar hacia cerrarle el espacio vital que habían ganado los japoneses. Es aquí en las Islas Salomón, luego viene Papúa Nueva Guinea, que es un poco más alejado, digamos, del mapa. Acá aparecen las Filipinas. Entonces ahí empezaron a acercarle, y en Guadalcanal
fue precisamente los triunfos que tuvo el general, se me fue el nombre, MacArthur, el general MacArthur, que fue por allí ya, empezó con la destrucción de los japoneses hasta que llegó a Filipinas, donde dijo, he vuelto, cuando le expulsaron de Filipinas los japoneses en la expansión que tuvieron. ¿Sí? Muy bien. Entonces, viste este combate en Guadalcanal, tenía muchísima importancia por los aeródromos que iban a ganar. Fue muy cruenta, como dijeron, ¿no?, los japoneses, ¿no? A partir de ese momento de la pérdida de Guadalcanal en las Islas Salomón, empezaron a tomar un rol defensivo. Se cambió el rol y los papeles, ¿no? Entonces Estados Unidos, asegurando esto, empezó a los saltos, pues a Nueva Zelanda, aseguró a Australia y consiguió liberar definitivamente las líneas de comunicaciones marítimas que iban por el sur del Océano Pacífico entre Australia y Estados Unidos, que es lo que buscaban evitar que se les corte. Vamos a ver un pequeño video de lo que es la batalla de Guadalcanal. Es la isla de Guadalcanal la que preocupa ahora a los estadounidenses. Uno de sus aviones de reconocimiento ha revelado que los japoneses están construyendo un campo aéreo en la isla. Otra amenaza para Australia. Los estadounidenses organizan el primer gran desembarco de la guerra. Inicialmente, en la playa, los marines no encuentran ninguna resistencia y se abren paso hacia la jungla. Los japoneses tienen tanta confianza en su superioridad que cargan con sus bayonetas, igual que en la Primera Guerra Mundial, en Verdún, contra el fuego de las ametralladoras. Con el mismo resultado que en Verdún, un baño de sangre. Después de eso, los marines consiguen capturar el campo aéreo. Lo controlan y agrandan la pista para los primeros aviones de los marines. Este campo aéreo se convierte en el objetivo de incesantes bombardeos japoneses. Por las noches, sus cruceros planean arriba y abajo por la costa y atacan las bases con tanta regularidad que los marines los llaman el Tokyo Express. Se inicia una batalla naval para evitar que desembarquen refuerzos. La batalla por Guadalcanal acaba de empezar. La lucha durará 6 meses. Una guerra de desgaste. Los marines estadounidenses se sienten atrapados en lo que llaman un infierno verde. Ellos también están enfermos y sus heridas se infectan. Pero es solo el principio de su calvario. Así es, ese empezó su calvario, porque después de 6 meses de guerrear y todo, estas caras deben haber estado mucho más afectadas de lo que vemos en esta fotografía. Bien, hay 2 cosas más que tenemos que ver en esta jornada, señores oficiales. Los ataques a Lae y Salamaua. Eso es en el norte de Nueva Guinea, ¿no? Son puntos en los que después de ganar en la isla Salomón, en Guadalcanal, fueron dando los saltos en estas dos puertos realmente, ¿no? Entonces, esto fue la victoria de los aliados, que se logró con menos bajas de las que se imaginaron. Fue muy significativo y lograron escapar, eso sí, miles de soldados japoneses que evitaron de alguna forma caer prisioneros. Y luego finalmente en la defensa del Océano Índico, que ya hemos comentado que habían hecho los británicos, que fue muy pobre lo que consiguieron. Entonces, esto es la reacción aliada que ya se siente y empieza a vivirse. Mañana, o la siguiente jornada, vamos a ver la batalla del Mar del Coral, que es realmente el punto de inflexión, o mejor dicho, el principio del punto de inflexión que se da definitivamente con la batalla de Midway, que son muy seguidas. Entonces veremos la batalla del Mar del Coral para ver ya las guerras navales, puramente navales, ahí sí, con portaaviones.
No dejen de ver los videos, señores oficiales. No dejen de tener ya listos sus mapas. Eso les va a ayudar. Nos vemos en la próxima jornada. Hasta pronto.